Saludamos a los televidentes de Tinteando con la Firma y nuestro tinto de hoy, que es de Cabresto Coffee, hecho con pasión, no lo vamos a tomar con William Jaramillo, quien es docente del Colegio María Auxiliadora en Ciencias Sociales y Filosofía. Profe William, bienvenido a Tinteando con la Firma y gracias por haber atendido la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, muy contento de estar aquí y poder conversar un poco con usted, don Firma. Eso está muy bien. Bueno, profe, ¿cómo es que una persona que, digámoslo así, entre comillas, pues no es de Andes, resolvió apasionarse tanto y saber tanto de Gonzalo Arango? Y no contento con eso, pues ya resultó hasta trabajando acá en Andes. ¿Cómo es eso? Bueno, hombre, hace aproximadamente unos 7 años, 8 años, estaba en mis estudios de maestría en filosofía en Bolivariana, en ese asunto de elegir qué trabajar en mi tesis. Ya. Entonces quería trabajar algo propio, algo de aquí, pues de aquí de Colombia, Sí. algo hablado en español, escrito en español, pero con la potencia filosófica de los filósofos europeos, por ejemplo. Y encontré en Gonzalo Arango una fuerza en el pensamiento y en la escritura acorde A lo que usted buscaba. a lo que yo buscaba y a Nietzsche, Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, que era un filósofo que me ha gustado mucho siempre. Sí. Entonces encontré como en Gonzalo Arango una voz criolla para un pensamiento filosófico Muy universal. Muy universal. Tremendo, sí. Bueno, y usted ya había oído hablar de Gonzalo Arango, pues ya en esos estudios iniciales, pues cuando estaba en la universidad. Conocía el primer manifiesto nadaísta, que es como la carta magna del nadaísmo, pero más de ahí no había ahondado, pues no había leído. Empecé a leer, bueno, releí el manifiesto y empecé a buscar otra información de otros textos, porque él además pues de poesía, de manifiestos, tiene también poesía, reportajes, cuentos. Inclusive tengo entendido que él escribía como para un periódico, ¿no era? Él escribió para Cromos, para El Tiempo, se firmaba como Alyosha. Alyosha es, yo creo que lo habrá tomado de la Alyosha de los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, creería yo. Tiene sí, él publicó bastante pues como en prensa, incluso los nadaístas tuvieron una revista que llamó Nadaísmo 70, era una revista pues de ellos y también ahí escribían. Muy bien. Bueno, profe, empezó usted a trabajar con esa tesis y ¿qué? ¿Tuvo éxito? Digamos que sí, Sí. Pero más que éxito, desesperanza, porque es que Gonzalo Arango es el profeta de la nueva oscuridad. Mejor dicho, antes digamos, éxito en la labor que buscaba, pero quedó más confundido de lo que empezó. Claro que sí. Él se autodenominaba el profeta de la nueva oscuridad y a sus discípulos los llamaba los 12 monjes. Los 12 monjes. Los 12, eran 12 sin iniciar, 13 con él. Sí. Ahí hay una clave bíblica que de pronto ahora más adelante comentamos. Sí. ¿Con qué se encuentra uno cuando lee a Gonzalo Arango? Hombre, el primer Gonzalo Arango, que es hijo de la violencia colombiana, es un Gonzalo Arango desesperanzado de la humanidad, de la patria. Hastiado. Hastiado al punto de empezar
poner en cuestión no solo el contexto, sino también la existencia misma y la existencia de los trascendentales. Entonces ellos van haciendo todo un proceso de construcción al punto de negar, ¿cierto?, la existencia, por ejemplo, de Dios, el valor de la patria, y bueno, y demás pues cosas como en ese mismo sentido. Entonces uno lo lee y se encuentra con una carga fuerte de nihilismo, de anarquismo, de desesperanza, de locura, de desesperación, pero más adelante va a una etapa diferente de compromiso social, compromiso con el otro, de redescubrir el mundo, la naturaleza. Bueno, y al final de su vida viene una etapa un poco ya más mística. ¿Cierto? Toma la figura de Jesús para sí, en la idea de hablar de una nueva filosofía que es la del amor, reinterpretada, ¿cierto? Reinterpretada, donde tal vez de pronto se le da más cabida a muchas otras cosas que en ocasiones de pronto la iglesia no acepta, por ejemplo. Bueno, profe, de una manera muy escueta, muy sencilla, ¿cómo se puede interpretar qué es el nadaísmo? ¿El nadaísmo es nada? ¿O es mucho? Hace algunos años estuve en Bogotá entrevistando a J. Mario Arbeláez. Claro. ¿Uno de los monjes? Uno de los monjes del nadaísmo, sí señor. De Cali, reclutado en Cali porque Gonzalo salía a dar conferencias y él se adhiere al movimiento y le hice la misma pregunta. Hombre, J. Mario, contame entonces qué es el nadaísmo. Y él empieza diciéndome, Gonzalo Arango se va de Andes a estudiar a Medellín el bachillerato, termina el bachillerato, entra a la universidad a estudiar Derecho, renuncia al Derecho, se va a escribir una novela, pero luego empieza a trabajar por ahí como bibliotecario y empieza a leer los libros, dice él, más podridos de la filosofía europea, a Cioran, a Sartre, a Camus, bueno, a Heidegger, a Nietzsche, y se encuentra con una palabrita por allá en esos textos de los anarquistas rusos y demás, que se llama nihilismo. Y la partícula el nihilismo, perdón, se deriva de la partícula nihil, que en latín es nada, ¿cierto? Y el ismo es como la doctrina de la nada. Entonces, muy a lo criollo, Gonzalo Arango, digamos que traduce la palabra nihilismo al criollo, al castellano, al español, y sería nadaísmo. Es como la doctrina de la nada. Y uno dice, hombre, pero ¿y entonces? ¿Esto es nada o esto es qué? Es el mismo, acá en el texto lo dice, en el primer manifiesto, me permite solo una parte. Claro que sí. Es un concepto muy limitado. Es una revolución en la forma y en el contenido del orden espiritual imperante en Colombia. Miren, el todo en Colombia era la violencia, eran los dogmatismos, eran los sectarismos, era la intransigencia. Bueno, no sé si era o es. habría que repensarnos eso. Repensarse. Frente a ese contexto, él decide entonces, no, propongamos un movimiento que le apueste a la nada. Y la nada es ir desmontando todos estos valores milenarios que nos han heredado, todos estos códigos, todas estas dinámicas. Digámoslo así, vamos a romper todos estos paradigmas. Vamos a romper, incluso en el manifiesto lo dice, no vamos a dejar ni un solo ídolo en su sitio, porque nos han hecho mucho daño.
porque nos han puesto a negarnos muchas Sí, cosas, no nos dejan avanzar, no nos dejan, bueno, hay como varias cosas ahí. El nadaísmo es un movimiento de desmonte de todo lo, digamos, que hasta el momento en Colombia era, digamos, sagrado, establecido, statu quo, corriente mayoritaria. Entonces era tratar de ir a la contra. en contra de eso. Bueno, pero entonces, ¿era a todo o era a lo político y a lo social? ¿O cómo era eso? A todo, A todo. contra todo. Político, social, religioso, todo. Político, social, religioso, estético, sexual, Eso, sí, señor. incluso la realidad misma, o sea, al punto de... Se bueno, cuestionaba todo eso. claro, o sea, si esta cosa que llamamos realidad es realmente real, ¿cierto? Sí, sí, Al punto de dudar de todo y de proclamar a la nada como única verdad, por decirlo de alguna manera. Bueno, profe, para ese tiempo en el que vivía Gonzalo Arango, pues digamos, él estaba en contra de todo, pero, ¿quién estaba contra él? Toda la gente estaba también contra él, pero aún así no había como esa violencia de quererlo asesinar ni nada de esas cosas, ¿o sí? A él y a sus discípulos. Todavía no había estallado la violencia a ese punto. A ese punto. O sea, ya había pasado el Bogotazo, ya había una violencia partidista. Incluso Gonzalo Arango tiene que huir de Medellín. J. Mario dice que no sabe si disfrazado de sacerdote o de monja, pero que él se vuela para el Chocó, está unos días en el Chocó y luego en Cali, donde un amigo escribe el primer manifiesto. Él se va porque él se va de Medellín porque una turba lo iba a linchar porque él estaba apoyando a Rojas Pinilla para ese mandato, ese segundo mandato que Rojas Pinilla quiso hacer, pues, ¿cierto? Entonces él todavía no había estallado esa violencia tan fuerte de los grupos, por ejemplo, al margen de la ley que conocemos hoy, paramilitares y guerrillas. Claro, mucha violencia, pero todavía eso apenas estaba gestándose, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, pues, ¿quién perseguía a los nadaístas? Pues el Estado como tal, ¿cierto? Estuvo en la cárcel varias veces, por ahí hay anécdotas muy curiosas de un alcalde en Medellín que prohibió el cabello largo. Y Gonzalo Arango entonces, él no estaba en Medellín, no me recuerdo en qué ciudad estaba, viaja a Medellín porque tenía el pelo largo. Para ganarse el canazo, para generar un escándalo. O sea, ¿a eso le gustaba a él? Sí, claro. Ellos lo llamaban terrorismo verbal. El mismo J. Mario en la entrevista que yo tuve con él me decía, nosotros hicimos un terrorismo verbal. El terrorismo verbal es a través de la poesía, del cuento, de los manifiestos, y es un terrorismo que no te hace daño, es un terrorismo que te hace pensar. Te cuestiona. Te cuestiona, te sacude por dentro. No el terrorismo que vino después, que es el de las bombas, el de los secuestros. Bueno. Entonces él va a Medellín con el pelo largo para ganarse el carcelazo, para generar todo un escándalo. Y cuando el alcalde de Medellín se da cuenta que él está allá, no, a ese no, nos metemos en un problema. No. Ya. Son anécdotas que ellos mismos cuentan, hay muchas cosas pues ahí de cuento. Excelente. También, de cuentos, de literatura realmente. Muy bien. Bueno, digámoslo así, son como fases, ¿sí? Esta de la que estamos hablando es como la inicial, ¿sí? Sí. Bueno, ¿qué lo llevó a él a ir cambiando como esa parte ya no tan terrorista, digámoslo así, sino que ya va migrando a otras ideas? Muy bien. Inicialmente entonces está esta parte densa.
la de quema de libros en el Paraninfo, la de sabotear el Congreso de Escribanos Católicos, la de escupir hostias en las iglesias y estuvo en la cárcel. Y la pregunta es en qué momento él empieza A dar un giro. a dar como un giro. Y creo yo que es el mismo proceso de lectura, de escritura, de pensamiento, porque uno va leyendo en su obra y va entendiendo o se va dando cuenta que empieza a ser un proceso como más sensible con respecto a lo social, con respecto a los otros. Porque el primer Gonzalo Arango es un egoísta, y no me importa nada y el mundo es horrible y me desafilio de la raza humana porque ustedes son unos monos horrendos, hediondos, y después dice, no, pero es que estos animales que sufren, también, estos animales que hieden también sufren. También sufren. Ah, ya. Y empieza a decir, no puedo seguir en esta misma fase de egoísmo metafísico, encerrado en mi esfera supraterrenal, por decirlo de alguna manera. Tengo que... Digámoslo así, tengo que poner los pies en la tierra. por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces, que empieza a haber un giro interesante, empieza a haber un poco más de compromiso desde lo textual, pues, ¿cierto? Desde la escritura, ya no despreciando tanto como lo humano y tratando como de pensarse de otra manera, ¿cierto? Pensarse de otra manera y un poco más cercano, más sensible, más humano. Más terrenal. Más humano. Bueno, la pregunta es, profe, pero él, digamos, tenía una serie de discusiones, de divergencias con sus discípulos y ya llegaban a consensos, o él era doctrinario, ¿cómo era eso? No, ellos escribían cada uno, vivían en varias ciudades, se encontraban, dice J. Mario Arbeláez, que generalmente a beber, a fumar marihuana, a buscar muchachas, pero en el proceso de escritura llegaban, se enviaban los textos y pues Gonzalo los organizaba y esto se iba publicando aquí y allá. Es muy curioso, J. Mario dice, Gonzalo era el nadaísta que más trabajaba y era el que más detestaba el trabajo. Porque entonces nos organizaba los textos y aquí y allá y bueno, y publiquemos y bueno, ¿cierto? Era un vago laborioso. Más o menos, sí. Sí, es más o menos así. Daba conferencias, ¿cierto? Era invitado pues a diferentes teatros en el país a dar conferencias sobre el nadaísmo, sobre poesía, sobre filosofía, participaba en concursos de poesía, bueno, muchas cosas, y en foros, en eventos. Sí. Se encontraban, claro que se encontraban, a conversar también y a compartir lecturas, se compartían lecturas, se compartían textos, cuentos, poemas que han escrito. Muy bien. Bueno, profe, ya llega esa fase donde él empieza como a volverse, lo decíamos al inicio, como más espiritual, empieza a ver a Jesús como con otros ojos. ¿Sí? Sí. ¿Cómo fue esa parte? Bueno, ¿qué sucede con Gonzalo Arango? Inicialmente consigue una novia, Angelita. Angelita, una estadounidense o británica, no recuerdo en este momento. Los demás nadaístas la llaman la Yoko Ono del nadaísmo. Imagínate. Sí. Pero bueno, en este sentido él empieza otra fase en la que incluso declara que ya no es nadaísta, que se ha cancelado su etapa de desesperanza y
negatividad Güey. y se aleja, pelea con sus monjes. Dios. Sí. Incluso ahí hay algo interesante porque entonces ya ellos empiezan a escribir en contra de él, de que se vendió al sistema, de que no sé qué, de que se arrodilló, de que bueno. Sí. Porque además pues por allá en un evento, creo que fue en un día de la independencia en Cartagena, el buque Gloria, presidente Lleras Camargo, Gonzalo Arango da un discurso diciendo, elogiando al presidente y los nadistas eso Total. no se lo perdonaron. Como, Totalmente contrario. claro, ¿cómo le ocurre, hermano, que usted va sí. a decir que excelentísimo y honorable y no sé qué? Bueno. Y empieza una etapa, digamos, mística, es como un hipismo místico. Este es el Gonzalo Arango de poncho, cabello largo, con Angelita, escribiendo poemas ya cortos, sin esa carga fuerte, negativa, conflictiva. Desmontemos, acabemos, desesperanza, negatividad. No, ya aquí son poemas de la naturaleza, son poemas de Jesús, porque entonces adopta la figura de Jesús, ¿cierto? Como un maestro que enseña el amor, ¿cierto? Y pues Gonzalo Arango nunca volvió pues a una iglesia, Claro, total, ni confesional, ni nada de este estilo. Ninguna religión no, como tal. No empezó a profesar ninguna religión, que de pronto a veces la gente confunde, pero él al final sí, no, pero espere, que no es tanto así. Entonces él ya aquí empieza una etapa mística, hippie mística, por decirlo de alguna manera, del amor, de la, bueno, hablando de la verdad. Es interesante en esta última etapa también cómo en sus poemas él va igual haciendo una crítica social, ya muy al estilo de ustedes que se dedican a tanto materialismo, venga, acérquense a otras cosas, a la verdad, a la poesía, a la belleza. Y bueno, ustedes continúan ahí entre el materialismo, entre las apariencias, el ego. Bueno, él al final va hablando mucho también del ego, de la vanidad. De hecho, seguía cuestionando algunas cosas, pero ya en otro tono. En otro tono. Y pues, como te digo, invocando, por ejemplo, la figura de Jesús, ¿cierto? Como un maestro desinteresado, humilde, amoroso, compasivo, sabio, que está más interesado en la verdad que en la apariencia, bueno, como en esa clave. Ya. Bueno, y como todo buen cantante, como todo buen actor, como todo un buen personaje, pues termina muerto en un accidente, sí. Hombre, sí, Tocancipá va con su novia, van en un automóvil a unos días antes de irse del país. Ellos se iban a ir a vivir, creo que a Europa, a Estados Unidos, y muere en ese accidente. ¿Solo muere él o Angelita también? No, Angelita, tengo entendido que todavía vive. No me Tengo diga. entendido que todavía vive. Sí, muere. Ya. En un accidente de automóvil. De tránsito, sí. Bueno, porque vi por allá, tenía un mal recuerdo, pensé que había sido en un bus porque vi por ahí una foto de él en un bus, entonces fue en un automóvil. Sí. Ya. Perfecto. Bueno, profe, volvámonos un poquito más terrenales. Usted como docente, los muchachos, digámoslo así, no valoran al Gonzalo Arango que usted valoró y que inclusive le sirvió para su tesis. Los muchachos ahora no se inquietan mucho por conocerlo. Hay que dar a conocerlo. Toca más de parte de ustedes como docentes. Sí, de buenas a primeras, sí hay algunos que lo conocen y lo han leído, pero yo creo que es labor del docente
permitir ese acercamiento o posibilitar ese acercamiento. Así de la nada difícil Sí. que se dé, máxime que en este momento hay cosas mucho más atractivas para ellos, celulares, videojuegos, Claro, claro. bueno, cosas Total, de ese tipo. total. Entonces, habría que hacer un proceso pedagógico, literario y filosófico con Gonzalo en los estudiantes, pues no solo de aquí del suroeste, de Andes y del suroeste, sino pues también a nivel nacional. Claro, claro. Bueno, profe, toda esta vida, toda esta poesía, toda esta literatura de Gonzalo Arango no pierde vigencia. Hombre, no. Es que, mire que usted dice que él chocaba pues, con todo lo establecido y cuestionaba, y hoy sigue más o menos así y podríamos seguir cuestionando. No, claro, Gonzalo Arango, muy vigente sus textos porque desafortunadamente, perdón, porque desafortunadamente seguimos o vivimos todavía en una sociedad injusta, desigual, cruel, intolerante, que vive más ahora. O sea, si ya en los textos decía la televisión nos va a arruinar, no me quiero imaginar qué pensaría hoy. Y no sabía del internet ni No, de los nada. celulares, imagínense. Claro. Y ya decía, ustedes que no viven sino para comprar, ustedes que no viven sino para consumir. Hombre, y estamos hablando de los años 50, 60. ¿Qué pensaría Gonzalo Arango hoy? Y pues, ¿qué pensaría? No, está vigente, ¿cierto? Sí. Bueno, profe, esa parte de los 12 apóstoles, 12 ¿qué monjes? Los monjes. De los 12 monjes, uno escucha mucho hablar de J. Mario Arbeláez. Sí, todavía hay de esas personas, algunos de esos monjes, todavía algunos vivos, solo está J. Mario, ¿cómo es eso? No, o sea, ellos eran varios, pues. Sí. Amílcar Osorio ya murió, Eduardo Escobar, J. Mario Arbeláez, X504 creo que se llamaba el otro, Elmo Valencia. Bueno, de ahí no recuerdo muy bien exactamente cuáles ya murieron, pero no son muchos, ellos todavía escriben y todavía pues... quedaron marcados pues con esa, esa todavía corriente. Se declaran nadaístas, publican libros, publican poemas. ¿Se puede dar el caso de que una persona como usted, conociendo la vida y conociendo la obra de Gonzalo Arango, empieza a cuestionarse y diga, no, es que yo creo que podemos refundar el nadaísmo y yo me considero un monje más? ¿Podría suceder eso? Pues, a ver, hombre, yo creo que... Digamos, el movimiento nadaísmo segunda fase. Si hay una corriente nueva dentro del nadaísmo, se hacen llamar los neonadaístas o posnadaístas, que se dedican a criticar a los nadaístas, a los primeros nadaístas. Sin embargo, pues en el momento en que se gestó el nadaísmo, el original, era un momento, pues, digamos, también muy especial. O sea, era otro contexto. Se alinearon las estrellas para que... Sí, o sea, es un asunto, el contexto, que tenían la posibilidad de encontrarse, o bueno, no la posibilidad, no, que se veían forzados a encontrarse cara a cara, a recorrer la ciudad. Yo siento que ahora... las
asociaciones o la conformación de grupos es más difícil. Es más difícil porque desafortunadamente el individualismo es un sello de nuestra contemporaneidad, de esta Claro. contemporaneidad. Entonces ya la gente no está como, venga, conformemos un grupo, Sí, venga, sí. conformemos un movimiento, venga, tirémosle a esta línea, sino que cada quien va en lo suyo y por lo suyo. Entonces, Digámoslo así, no son tan arribistas. por decirlo así de Ajá. alguna manera, ¿cierto? Cierto. Entonces, Es difícil. es difícil, siento Sí, yo. Entonces, estos neonadaístas o postnadaístas se hacen llamar así, pero uno no los ve que conformaron un círculo, un grupo, un movimiento, no. Y que haya una Son influencia. cada uno por ahí publicando con el seudónimo de postnadaísta, neonadaísta, Sí, pero no son un movimiento. Ya, muy bien. Bueno, profe, ya para terminar, y usted medio lo expresó ahorita, ¿qué sería de Gonzalo Arango hoy que aterrizara en este Andes, en este suroeste, en Colombia, y viese todo esto boom tecnológico que tenemos, con la inteligencia artificial y todo? Pues yo creo que diría lo que dijo en uno de sus poemas hace muchos años, y es: esta civilización será vuestra ruina. Refiriéndose precisamente a eso, demasiada mecanización, demasiada tecnología, demasiada mercancía, demasiado consumo, gente que solo vive para comprar, gente que solo vive para consumir. Y en este sentido creo que un Gonzalo Arango aquí, pues yo creo que lo primero que haría es sacar a todos los mercaderes que están en su casa donde nació, como hizo Jesús en el templo. Ajá. Y bueno, escribir un nuevo manifiesto, tal Un nuevo vez. manifiesto, sí. Pero quedaría triste con tanto mercantilismo que hay ahora, ¿cierto? Pues si ya renegaba de esto en los años 50, Que era tan 60, incipiente. que estaba empezando, no quiero Sí. imaginar eso. Así es. Bueno, profe, le agradezco que haya atendido nuestra invitación y, no sé, me siento motivado a decirle a los televidentes que hay que buscar, bueno, digámoslo así, en cierto modo, la tecnología ahora nos sirve para que nos podamos meter a ese internet y consultemos sobre Gonzalo Arango y descubramos una cantidad de información que nos puede llevar a irnos apasionando un poco sobre esa filosofía. La Casa Museo Otra Parte Otra Parte. administra una página web, qué bien. gonzaloarango.com, y ahí hay cantidad de archivos, textos, imágenes, audios y videos de Gonzalo Arango, de él como tal, porque él grababa algunas de sus lecturas, hay algunos videos, y bueno, ahí hay textos de él, de los otros nadaístas, de gente que ha escrito sobre él. Bueno, entonces el televidente que está inquieto ahora, ¿qué tendría que hacer para meterse y consultar sobre Gonzalo Arango? Gonzalo Arango así junto. Simplemente escriba gonzaloarango.com y listo. Ya. Bueno, está buena la inquietud. O dirigirse a la Universidad EAFID, que publican estos libros. La obra de Gonzalo Arango, la mayoría de los libros ellos los tienen, la biblioteca de la editorial pues EAFID tienen varios títulos, que ahí también se pueden conseguir. Bueno, muy interesante. Profe William, le agradezco de verdad que haya tenido esta invitación y bueno, presentes para seguir conversando de Gonzalo Arango, ¿le parece? Hombre, claro que sí, muchas gracias por la invitación. Eso está muy bien. Televidentes, es todo por hoy, los espero en un próximo programa.